Ok. Bueno, estábamos viendo la primera ley, ¿no? Entonces, es la primera ley de la termodinámica eh, en su forma diferencial, ¿no? Es la primera ley de la termodinámica. En su forma diferencial. Lo que pues es escribirla, ¿no? Y hacer un poco de cálculo, ¿no? Escribir cada una de las diferenciales, ¿no? Entonces, de la primera ley en su forma diferencial, simplemente es la diferencial de la energía, igual a la diferencial del calor, más la diferencial del trabajo, ¿no? Todo esto va a ser un poco formal, pero les digo, esto se puede aplicar en general y les va a dar una idea de dónde se obtienen las relaciones que ustedes conocen y aplicarlas para diferentes sistemas, ¿sí? Entonces, aquí puedo despejar la diferencial del calor, ¿sí? La barrita significa la barra en la D, significa que estas no son diferenciales exactas, ¿sí? Ya se los había comentado. Es decir, no hay una función calor o una función trabajo que dependa de las variables de estado del sistema, ¿no? Lo vamos a aplicar para un gas, ¿no? De variables PBT. PBT y el número de partículas, pero, o el número de moles, que siempre consideramos que es constante. Con la diferencial del calor, despejo de aquí, me queda que es la diferencial de la energía menos la diferencial del trabajo, ¿sí? Y la diferencial del trabajo la podemos escribir en un trabajo cuasi estático, ¿no? Como menos la presión por la diferencial de volumen, ¿sí? Este es el trabajo cuasi estático, ¿no? Entonces, la diferencial del calor la puedo escribir como la diferencial de la energía menos, y aquí hay un signo menos adicional, ¿sí? Recuerden ese signo es importante, ¿no? Lo he estado insistiendo mucho, pero sobre todo porque es una convención. Entonces pueden usar el signo positivo o el signo negativo, como ustedes quieran, pero siempre tienen que ser consecuentes, ¿no? Con el signo. Yo uso el signo negativo. Sí, voy a usar el signo negativo, que es una convención. ¿Sí? Entonces el signo negativo en la diferencial del trabajo. Entonces este signo menos, con el menos de acá, me queda positivo, ¿no? Más P de B. Ahora, la diferencial de la energía, ¿no? O sea, aquí lo que supongo es que la energía, voy a hacerlo así, que depende de la temperatura y el volumen, ¿sí? Por lo tanto, puedo calcular su diferencial exacta. Si se acuerdan, pues la diferencial exacta es la parcial de la energía respecto de la temperatura por la diferencial de la temperatura, volumen constante, más la diferencial de la energía por la diferencial del volumen de B a T constante, ¿sí? Entonces, esta diferencial de la energía la sustituyo acá, ¿sí? Y tal cual. La puedo copiar y pegar, ¿no? Entonces, aquí vamos a borrar esta parte. Entonces, la diferencial del calor me queda esta cantidad más P de B, ¿no? Y vean que este dB, esta diferencial de volumen, lo puedo agrupar con este. Por lo tanto, aquí
puedo agrupar esos dos términos y me queda más la presión, ¿sí? Todo eso entre paréntesis y la diferencial del volumen, ¿sí? Entonces, esta es la que nos interesa, es la importante, que es la diferencial del calor. No es más que la primera ley de la termodinámica escrita de forma diferencial, ¿sí? Entonces vamos a obtener algunos resultados, ya lo hicimos la vez pasada. Por ejemplo, CB, ¿no? CB por definición, pues es dQ, la diferencial del calor, entre dt, ¿sí? Es el calor que entra a un sistema, es el calor necesario para aumentar la temperatura en un sistema, ¿no? Eso significa físicamente, matemáticamente es dQ en dt, ¿no? Es una diferencial. Y esto es a volumen constante, ¿sí? Esto es por definición, ¿sí? Y de esta relación de la diferencial del calor, pues vean que si divido entre dt y lo hago a B constante, pues la diferencial del volumen se me cancela, ¿sí? Entonces esta parte se me hace cero y solamente me queda este primer término. Y el dt se me elimina, ¿sí? Por lo tanto, me queda que es la parcial de la energía respecto de la temperatura a volumen constante, ¿sí? Entonces el primer resultado es ese, que es CB, que es la capacidad calorífica. Recuerden que es, viene, su definición viene de calor, ¿no? Que es de Q en dt, que es el calor necesario para aumentar la temperatura a un cuerpo manteniendo su volumen constante, a un gas, ¿no? Que estamos considerando. O un fluido puede ser también. Sin embargo, lo que obtengo de este formalismo, de la termodinámica, de la forma diferencial de la primera ley, es que es igual a la derivada parcial de la energía respecto de la temperatura a volumen constante, ¿sí? Ese es un resultado puramente formal, ¿sí? O sea, matemático, de aplicar la diferencial del calor y, y lo que acabamos de hacer, ¿sí? O sea, no es el hecho de que se ve, que tiene que ver con el calor, no es inmediato que tenga que ver con eh, los cambios de la energía interna del gas con la temperatura, manteniendo el volumen constante, ¿sí? O sea, no es algo inmediato que obtendríamos simplemente de hacer experimentos, por ejemplo, ¿sí? Este es un resultado importante. Entonces, ahora vamos a hacerlo con CP. Con CP, por definición, ¿sí? Esta es definición. Pues me queda que es la diferencial del calor en dt, pero ahora a presión constante, ¿sí? Y ahora pues uso esta forma diferencial, ¿no? Del calor. Los divido entre dt y este dt, diferencial dt se me cancela. Y este du en dt a b constante, pues ya sé que es cb. Más, pues todo este término, de entre paréntesis, entre corchetes, que es la parcial de u respecto de b, a T constante más la presión, todo eso por dB, pero esta diferencial dB lo dividí entre dt, ¿sí? Este de acá, y en realidad lo que se me convierte es en una derivada parcial, porque el volumen depende de T y de P. Entonces, si están de acuerdo, se convierte en una derivada parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante, ¿no? O sea, P constante y dt, ¿sí? Y ese es el segundo resultado, ¿no? Me queda que CP menos CB es igual a, pues, todo este término, ¿no? Que es eh, la parcial de la energía respecto del volumen, a T constante más la presión, todo eso por eh, la parcial de B, perdón, respecto de T a P constante, ¿sí?
Y eso pues se le conoce como relación de Mayer. Y me relaciona las capacidades caloríficas. ¿Sí? Lo hicimos para, bueno, se puede comprobar para un gas ideal que me queda Cp menos Cv igual a Nr, ¿sí? Para un gas ideal, pues la energía no depende del volumen, si ese es un hecho experimental, ¿no? Que la energía en un gas ideal solo depende de la temperatura y es Cv, ¿no? Esta cantidad. Y sustituyendo la presión y derivando el volumen respecto de TAP constante, pues se puede verificar que Cp menos Cv es igual a Nr, ¿no? Que lo hicimos la vez pasada. Pues para un gas ideal, me queda que Cp menos Cv es igual a Nr. ¿Sí? ¿Qué significa un gas ideal? Pues la ecuación de estado, que es Pb igual a Nrt, y la ecuación de la energía, que la energía es igual a una constante, ya sabemos que es Cv, por T más una constante o una energía de un estado de referencia, un estado inicial, ¿sí? Siempre estas dos son las ecuaciones importantes, ¿no? En un gas. Ahora, vamos a... Aquí habíamos visto que este se puede escribir como beta, ¿no? Beta, si se acuerdan, pues es 1 entre B por la parcial de B respecto de T a P constante, ¿sí? Que es el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, déjenme... ¿Por qué no lo hacemos para la ecuación de Van der Waals? Entonces, calcular esa relación, que es lo que habíamos visto la vez pasada. Entonces, déjenme... Ah, no, esta relación, que es la que nos interesa. ¿Sí? Esta ecuación se puede aplicar para cualquier par de ecuaciones, ¿sí? De un sistema. Un sistema lo definen, por ahorita lo vamos a ver así, su ecuación de estado y su ecuación de la energía. Entonces, para gas ideal, ya lo vimos, pues tenemos que su ecuación de estado es PB igual a NR por T, y la ecuación de la energía es igual a una energía U0 más CBT, ¿no? En un gas ideal la energía solo depende de la temperatura. Pero hay diferentes sistemas, ¿sí? Una es la ecuación de Van der Waals, que es otro modelo de cómo se comporta un gas. Y también tiene dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación de estado, que relaciona PBT, y una ecuación de la energía. Aquí conviene usar las unidades molares, es decir, para el volumen, vamos a definir el volumen molar, que es el volumen por unidad de mol, y la energía molar con minúscula, que es la energía por unidad de mol también. También se puede definir la energía, la densidad de energía, que sería energía por unidad de volumen, pero aquí para la ecuación de Van der Waals conviene definir estas cantidades molares, ¿sí? El volumen molar y la energía molar. En estas variables
La ecuación de estado se puede escribir de la siguiente manera. La ecuación de Van der Waals es se puede ver como un modelo de un gas que mejora la ecuación de gas ideal, ¿sí? Y es muy importante en física, ¿no? Y en termodinámica, sobre todo, pero en general es muy importante en toda la física, ¿sí? Es una ecuación relativamente sencilla que se obtiene a partir de un modelo muy sencillo, en el cual pues, los átomos tienen volumen, lo cual no sucede en un gas ideal, y aparte interactúan, ¿sí? Lo que no sucede en un gas ideal, es decir, es una mejora del gas ideal, ¿sí? Pero ahorita vamos a escribir nada más la ecuación, y si quieren ahorita discutimos sobre la ecuación de Van der Waals. Bueno, esta se puede escribir así, como RT tiene dos constantes adicionales, y es el volumen molar menos una B, que es una constante, menos un término que tiene que ver con las interacciones, ¿no? Y se puede escribir como una constante A entre el volumen molar al cuadrado, ¿sí? Eh, Aquí se puede ver, vean que de la ecuación de gas ideal, déjenme escribirla de esta manera, la ecuación de gas ideal, de la ecuación de gas ideal se puede escribir de esta manera, que es RT entre B, ¿no? N por N. Entonces, aquí podemos ver que la ecuación de Van der Waals tiene un término que resta al volumen, ¿sí? Esta B minúscula. Esa B minúscula tiene que ver con el volumen de los átomos, ¿sí? O sea, en vez de que el gas ocupe todo el volumen del recipiente que lo contiene, se ve limitado a todo el volumen por una cantidad B. Les digo, aquí conviene usar las unidades molares, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, esta B minúscula tiene que ver con el tamaño de los átomos, ¿sí? Y este término, este segundo término, es menos A entre B cuadrado, es decir, es una presión que resta, ¿sí? O sea, en el gas ideal, vean que es nRT entre B, ¿sí? Que sería esta parte. Entonces, le restamos una presión, es decir, la presión disminuye por el hecho de que hay una interacción entre los átomos. Los átomos, en general, o las moléculas, interactúan con una interacción repulsiva cuando están cerca y atractiva cuando están lejos, ¿sí? Eso se ve reflejado en este término de la presión, en este menos A entre B cuadrado, ¿sí? Esa es la física de la ecuación de Van der Waals, la física más sencilla, ¿sí? O sea, uno de los grandes problemas, bueno, algo que no es tan trivial es obtener esta ecuación de estado, esta ecuación de Van der Waals, a partir de un modelo microscópico, ¿no? De átomos que interactúan. Pero eso, bueno, obviamente no lo vamos a ver. Entonces, esta es la ecuación de estado, y aparte necesitamos la energía. La energía para el gas de Van der Waals se puede escribir así, una energía molar, que es una energía U0, que es una constante para un estado inicial o estado de referencia, más CB, la capacidad calorífica a volumen constante, por T, es más o menos parecido. Estos dos primeros términos son parecidos a los de gas ideal, pero tiene un término que depende del volumen, y ese término es menos A entre B. ¿Sí? Dejen de ver, ese término, sí, es menos A entre B, ¿sí? Se puede deducir esta expresión de la energía a partir de la ecuación de estado, tampoco lo vamos a hacer, pero sepan que se puede deducir. Entonces, dadas estas dos expresiones de la presión y la energía interna de un gas que satisface la ecuación de Van der Waals,
¿cómo quedaría CP menos CB? Entonces, ¿cuál sería la relación de Mayer? Para Van der Waals. ¿Cómo me quedaría CP menos CB? Bueno, obviamente aquí serían molares, ¿sí? Entre N. Esta de aquí arriba es las capacidades caloríficas. Recuerden que estas son cantidades extensivas, dependen del tamaño del cuerpo, pero en términos por unidad de mol, si dividimos entre N, pues de hecho se usan las mismas letras, pero en minúsculas, ¿sí? Pero la pregunta es esa, ¿cuál sería CP menos CB? Estas se llaman calor específico, ¿no? Las de acá se llaman capacidades caloríficas y las de aquí calor específico. ¿Sí? Una cantidad específica es algo que está medido por unidad de mol o por unidad de... Es una cantidad intensiva, ¿no? El calor específico es intensivo. Entonces, ¿cómo calcularíamos CP menos CB para la ecuación de Van der Waals? Pues hay que aplicar esta expresión, ¿sí? Y hay que hacer un poco de derivadas, no es más que eso. Entonces, vean que lo que necesitan, bueno, este primer término lo podemos calcular directamente, ¿no? Porque tenemos la expresión de la energía. Y este otro término, que es la parcial de B respecto de T a P constante, aquí vamos a tener que manipular un poco, ¿no? Entonces, vamos a escribir el primer término, ¿no? Este de acá, el de la derivada de la energía respecto del volumen. Obviamente, en vez de volumen, volumen de B mayúsculo, vamos a usar B minúscula, que es el volumen molar, ¿no? Entonces, la derivada de la energía, podemos usar el negro otra vez. Entonces, ¿cuánto vale la parcial de U, que es la energía molar, por el volumen molar a T constante? ¿Cuánto vale? Pues es sencillo, ¿no? De la expresión de la energía me queda que es, vean que en el gas ideal es 0, ¿no? Pero aquí no. Aquí tiene un término que depende del volumen y me queda como, aquí hay un signo menos y luego al derivar respecto del volumen me queda un menos, con este menos me queda más y me queda A entre B cuadrada, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a calcular la parcial del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Entonces, ¿cuánto vale? Pues para eso vamos a usar la expresión de la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esta cantidad? ¿Cómo calcularíamos esta derivada? Pues tenemos que despejar el volumen molar, ¿no? Pero fíjate que el volumen, aquí esta ecuación de la ecuación de Van der Waals es una ecuación cúbica para B, ¿sí? Esta es una ecuación cúbica. Si intentáramos despejar, como función de P y T,
Si quisiéramos despejar el volumen molar de la ecuación de Van der Waals, pues estaría complicado porque es una ecuación cúbica. ¿Sí? ¿Sí ven que es una ecuación cúbica? Fíjense que aquí está el cuadrado. Entonces tendríamos que multiplicar por b cuadrada, pero aquí está un b. Entonces al multiplicar después con esta b cuadrada, me queda una b cúbica, ¿no? O sea, se puede escribir como una ecuación b cúbica para el volumen, ¿no? O sea, esto se puede escribir como una alfa por b cúbica más una beta por b cuadrada más una alfa beta, una gamma por b más una delta, ¿no? Esto es igual a 0, donde alfa, beta, gamma y delta, pues son unos coeficientes que dependen de P y T, ¿no? Bueno, de PT y a B y hasta la constante de los gases, ¿no? O sea, estos coeficientes alfa, beta, gamma y delta dependen de todas estas cantidades, de esos parámetros, ¿no? Entonces, si no podemos despejar, ¿cómo calculamos esa derivada? Podemos usar regla de la cadena, ¿sí? Algo que se conoce como una derivación implícita, ¿sí? Entonces vamos a agarrar la ecuación de Van der Waals y vamos a derivar implícitamente, ¿sí? Es decir, aplicar regla de la cadena. Entonces, si tenemos esta expresión, bueno, lo voy a dejar. Lo que queremos calcular es la parcial de B respecto de T a P constante, ¿sí? Entonces, pues todo hay que derivarlo respecto de T, manteniendo o suponiendo B constante, ¿sí? Entonces déjenme escribirlo así. Tenemos que calcular la derivada respecto de T de todo esto, manteniendo P constante, ¿sí? Entonces, el primer término y toda la igualdad, ¿no? Entonces, el primer término, el lado izquierdo, puesto que P es constante, este es 0, ¿sí? Aunque lo esté derivando respecto de T, si lo hago a P constante, pues el primer término, bueno, el lado derecho me queda un 0. Ahora voy con este lado izquierdo, ¿sí? Tengo que derivar respecto de T manteniendo a P constante. ¿Qué es lo importante? Pues que B lo tengo que suponer que es una función, perdón, aquí hay un menos, ¿no? Que B es una función de P y T, ¿sí? O sea, B es una función de T y P, de P y T, ¿sí? Entonces voy derivando y lo hago con cuidado, ¿sí? Entonces déjenme hacerlo un poco más abajo para que me dé espacio. Entonces de este lado me queda un 0. Y de este lado, pues voy a hacer el primer término, ¿no? Entonces voy a derivar respecto de T, ¿sí? Y es una fracción, ¿sí? Entonces voy a hacerlo así, ¿no? Entonces eh, me queda el denominador al cuadrado, ¿sí? Estoy derivando respecto de T. Por el numerador, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se deriva una fracción? Pues hay diferentes maneras, ¿no? Puedes hacer como un producto o la reglita esa que me dice que es el denominador al cuadrado, luego es
denominador por el denominador por la derivada del numerador. Entonces me queda, me dicen si me equivoco, b menos b por la derivada del numerador, que es respecto de t, que es r, menos el numerador, que es rt, por la derivada del denominador respecto de t, ¿sí? B, este b minúscula es una constante, entonces me queda la parcial de b respecto de t a p constante. Y esa es la derivada de este primer término. Ahora el segundo término, y simplemente hay que aplicar regla de la cadena. La a sale como una constante, y este b a la menos 2, ¿no? Este se puede escribir como menos a por b a la menos 2. Entonces la derivada de esto respecto de t me queda menos a, y luego por menos 2, ahora por b, por la parcial de b respecto de t. A p constante, ¿sí? Y ya de aquí puedo despejar lo que estaba calculando, que es la parcial de b respecto de t a p constante, que es este término. Solamente Sí. sería b a la menos 3, ¿no? Bueno. A la menos 2, sí, aquí tienes razón. Entonces aquí es menos 3. Entonces lo voy a poner con negrito. No se me... Gracias, es aquí a la menos 3. ¿Sí? Entonces ya de aquí podemos simplificar, ¿no? Y calcular, bueno, despejar esta derivada, ¿no? Entonces, pues no queda más que hacerlo, ¿no? Está el hacha, pero se tiene que hacer. Entonces me queda como, bueno, lo voy a hacer b menos b, que es este término, por r. Todo eso entre b menos b al cuadrado. Y luego me queda menos rt por la parcial de b, perdón. Me queda b menos b al cuadrado por la parcial de b respecto de p, respecto de t, a p constante. Y de hecho de una vez voy a pasar mejor el otro término de acá. Entonces me queda como más, y me queda aquí, abro un paréntesis, ¿sí? Este término, de acá lo voy a borrar, y voy a poner aquí el r, y me queda este término de acá, y voy a traer este término que me quedaría menos, con menos, más, entonces me queda más, 3 a b a la menos 3, lo voy a poner así, y todo eso por la parcial de b respecto de t a p constante, ¿no? Y eso es igual a 0. Entonces de aquí ya podemos despejar este término, ¿sí? Ya solamente hacemos un paso más. Entonces lo voy a poner. Es la parcial de b respecto de t a p constante. Me queda como, pues lo tengo que pasar para acá y me queda como menos. Y ahorita vemos si podemos quitar un signo. Me queda esto por b menos b
al cuadrado, y todo este término que está multiplicando, pues pasa dividiendo y me queda 1 entre 3ab a la menos 3 por menos rt entre b menos b al cuadrado, ¿sí? Y de hecho se puede seguir trabajando un poco y simplificar, ¿no? Por ejemplo, este término puede aquí multiplicar y aquí con este término se me va. Entonces se puede escribir de otra manera, ¿no? Pero la idea es esa, ya para no ocupar más tiempo lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de cómo se pueden calcular esas derivadas? ¿No? Bueno. ¿Qué tal si fíjense que este término, este de acá, pues es beta, ¿no? O sea, lo que habíamos quedado es que este es beta, ¿no? Simplemente dividido por b, ¿no? O sea, beta es 1 entre b, en molares es 1 entre b, en volumen molar es 1 entre b por la parcial de b respecto de t a p constante, ¿no? Entonces esto ya para Van der Waals, pues ya lo podemos calcular, ¿no? ¿Cuál es el otro coeficiente? El otro, sí, coeficiente o función de respuesta en un gas. O susceptibilidad. Recuerden que hay en un sistema simple que tiene dos variables independientes, se definen dos funciones de respuesta que son matemáticamente son derivadas parciales respecto de las variables de estado y físicamente significan, son susceptibilidades, es decir, nos dicen cómo responde el sistema ante variaciones de alguna de sus variables de estado, ¿sí? Beta, pues es lo que ustedes seguramente han visto también, es que es el hecho de que un cuerpo pues se expande o se contrae cambiando su temperatura, ¿no? Aquí pues lo hacemos a presión constante porque es un gas, ¿no? Pero ¿cuál es la otra función de respuesta? ¿Cuál es la otra derivada que definimos para un gas? Sí, era menos 1 entre V por la derivada parcial del volumen con respecto a la presión, la temperatura constante. Exacto. Y ese se llama coeficiente de compresibilidad isotérmica, que es 1 entre B, la parcial de B respecto de P a T constante, ¿no? Entonces, para que no se aburran, ¿por qué no calculan kappa T para Van der Waals? ¿Sí? Para que suelten la mano. Entonces, a ver cuánto vale kappa T o cuál es su expresión de kappa T para la ecuación de Van der Waals. Aquí está P. Aquí está la ecuación de Van der Waals, que es lo único que necesitamos, ¿no?
Bueno, ¿ya les quedó algo? ¿Si lo han estado haciendo? Bueno, lo pueden calcular, y aquí están, ¿no? Kappa T y beta. Beta se puede escribir de esta manera, ya con lo que hicimos aquí. El 3 no es 3, es 2, ¿no? Me equivoqué aquí. No es 3, es un 2. Ok. Bueno, pueden comprobarlo, y que beta y kappa T están dados por estas expresiones, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio de calcular la relación CP menos CB, ¿no? Aquí ya, que era lo que queríamos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver otra aplicación de esta diferencial, ¿no? Que es la diferencial del calor o la primera ley, ¿no? Pues déjenme escribirlo acá. Bueno, ya se borró ese. Entonces, otra relación que podemos, otra cosa importante que podemos obtener de la diferencial de la primera ley es las curvas adiabáticas, ¿no? Las curvas adiabáticas. Es decir, donde dq es 0, ¿no? Pues de esta expresión, pues tenemos que 0 es igual a la parcial de la energía. Bueno, esto lo podemos ya poner directamente como CB, ¿no? O sea, este primer término es CB más todo ese otro término, ¿no? Que es la parcial de la energía respecto de B, a T constante más P, ¿no? Nos darían las curvas. Esta es una ecuación diferencial para encontrar las curvas adiabáticas, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con el gas ideal. Entonces, el gas ideal, ¿no? Sabemos que, bueno, P, una vez más, P es igual a B, N, NRT entre B, y la energía, pues, es CB por T más U0, ¿no? Pues, ¿cómo está dado esta expresión, esta ecuación? ¿Sí? Es una ecuación diferencial, como les digo, ¿no? Debemos de saber quién es CB y estas cantidades, ¿no? La presión y la derivada parcial de la energía respecto de B a T constante, ¿no? Vamos a hacerlo así, a partir de esta expresión, y ahorita lo hacemos de manera más sencilla, ¿no? Entonces, tenemos que CB más, pues la parcial de la energía respecto del volumen a T constante es 0, ¿no? La energía no depende del volumen. Más P. Aquí me falta de T, ¿no? Sí, por eso no aparecía la diferencial, que es este término, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo bien. Este es CB de T. Pues este es CB por la diferencial de la temperatura, ¿no? Entonces, aquí también tengo que ponerlo como CB de T, ¿sí? Que es este primer término. Este de aquí es 0 y me queda nada más P más P de B, ¿no?
todo es igual a 0, ¿no? Se pudo haber obtenido esta expresión también de, no directamente de la primera ley, ¿no? Sí, de la diferencial de la energía es igual a diferencial del trabajo más diferencial del calor, ¿sí? En un proceso adiabático, pues, dQ es 0 y por lo tanto du es igual a la diferencial del trabajo. Para un gas ideal, pues, la diferencial de la energía es simplemente CB de T. Y la diferencial del trabajo es menos PdV, ¿sí? Pues esto es igual a esto, simplemente de una manera más sencilla, ¿no? Y cuando lo hagan, si en algún problema se les presenta, pues háganlo de esta manera, ¿sí? No de la manera formal, con estas derivadas parciales, porque es un poquito más complicado, quizá no se acuerden de encontrar esta relación, ¿sí? Entonces, váyanse por lo simple, ¿sí? Aparte de la primera ley y de la expresión del trabajo, de la diferencial del trabajo. Pero bueno, la obtuvimos de las dos maneras. Entonces hay que integrar esta expresión, ¿sí? O sea, esta es una ecuación diferencial. CB, suponemos que es constante, ¿sí? Y aquí vean que estamos integrando en T y en B, pero la presión, pues es una función de T y de B. Entonces hay que sustituir, ¿sí? Entonces me queda, sustituyendo, ¿no? La ecuación de gas ideal, me queda CB dt más, ahora la presión pues es nRT entre B dB igual a 0, ¿sí? Y esta es una ecuación diferencial en variables separables, ¿sí? O sea, aquí tengo T, la diferencial de T, y aquí tengo la diferencial de B, es 0. Y tengo T entre B, ¿sí? Es decir, esta T la puedo dividir todo entre T, se me cancela, y me queda aquí T, ¿sí? Es decir, lo voy a hacer, CB entre T de T, ¿no? Más NR por DB entre B, ¿sí? Entonces, todo este término solo depende de T, y tengo la diferencial en T, y todo este término solo tiene B y la diferencial de B, por eso es una ecuación diferencial en variables separables, ¿sí? Se complicaría si aquí tuviera alguna función de B y de T, y aquí también, pero en este caso es más sencillo, ¿sí? O sea, esto lo puedo escribir como CB de T igual a NR de B entre B, y aquí tengo entre T, ¿no? Entonces integramos, ¿sí? ¿Sí? Esta ecuación, y me va a dar la expresión de las curvas adiabáticas. CB es constante, entonces me queda CB. Aquí pueden integrar de dos maneras, ¿sí? Pueden integrar con valores iniciales o mantener una constante global, ¿sí? Si lo hiciéramos, no sé, no voy a escribir, ¿no? Una manera es considerando valores iniciales, ¿sí? Entonces integraríamos de una temperatura inicial de 0 a una temperatura general T por CB y DT. Le pongo una T' para no confundir. Y de este lado, del lado derecho, me quedaría NR, e integraría del valor B0
que le corresponde T0. Recuerden que estas variables no son, bueno, están ligadas a través de la ecuación de estado también, ¿sí? Entonces, T0 y B0, ¿no? Son el estado disculpe, inicial. ahí no le falta un signo menos. Ah, sí, aquí tengo un signo menos, gracias. Gracias. Entonces, aquí me falta un signo menos. Aquí lo pongo, ¿sí? Sí, gracias. Y a un volumen B, y aquí de B' entre B', ¿sí? Pues ya simplemente integro. Aquí me queda CB, aquí me queda la integral de dt' entre T', es logaritmo de T a T0, o de T0, perdón, a T. Entonces, si están de acuerdo, se puede escribir como logaritmo de T entre T0. Sí, ¿no? Y aquí me queda como menos NR logaritmo de B entre B0. ¿Sí? Obviamente aquí no incluyo otra constante porque estoy integrando en un intervalo definido, ¿no? Otra manera, pues, es cargarlo todo a una constante global, ¿no? Entonces, lo podemos hacer también. Lo voy a escribir aquí. Lo voy a hacer rápido, ¿no? Simplemente para que lo vean y siempre tienen opciones, ¿no? Entonces, voy a hacerlo CB con una integral indefinida y cargando una constante global, ¿no? Entonces esto me queda como CB y logaritmo de T. Esto me queda menos NR logaritmo de B más pues una constante que va a depender de T0 y de B0, ¿sí? Entonces estas dos maneras son equivalentes, ¿sí? A veces se simplifica de alguna manera, y de la otra es más complicado, ¿no? Aquí es más o menos sencillo en ambos casos. Bueno, es sencillo, ¿verdad? En ambos casos, y no, se puede ver que son equivalentes, ¿no? Entonces, estas son las curvas adiabáticas, ¿sí? Ya sea esta de acá o esta de acá, ¿sí? Que está de una manera no la común, que quizá ustedes recuerden, pero la podemos escribir, ¿no? Entonces, fíjense que aquí podemos, voy a partir de esta de aquí, de esta segunda versión de integración de la ecuación, ¿sí? Entonces, de aquí puedo escribir como logaritmo de t. Fíjense que que está multiplicando este CB lo puedo pasar como una potencia. Me queda logaritmo de t a la CB. Y menos NR también, ¿sí? Entonces lo puedo escribir como logaritmo natural de B a la menos NR más una constante que, de hecho, también esta constante la puedo manipular y lo puedo escribir algo así como un logaritmo natural de una constante, ¿sí? Todo para sacar la función inversa, la exponencial y escribirlo de mejor manera, ¿no? Entonces, esto lo puedo escribir como logaritmo natural de t a la cb. Lo puedo escribir como, es más, hasta lo puedo poner como un signo negativo. Y me queda entonces como logaritmo de b a la menos nr entre una constante, ¿no? Finalmente, pues,
aplico la función inversa, que es la exponencial, y me queda como T, la temperatura, a la CB es igual a el volumen, a la menos NR, entre una constante, ¿no? Es decir, lo puedo escribir como T por a la CB por B a la NR igual a una constante. Y estas son las curvas adiabáticas. Las curvas adiabáticas, solo que en las variables T y B. ¿Sí? Lo pueden pasar fácilmente a P y B, ¿sí? Que es la más común que conocen, que es PB a la gamma igual a una constante. ¿Sí? Entonces, para llegar a esta expresión, pues se usa la ecuación de estado, pero aquí está, por ejemplo, podemos simplificarla y ponerla en términos de gamma. Entonces, si se acuerdan, pues de lo que acabamos de ver, sabemos que Cp menos Cb es igual, para un gas ideal, es Nr, ¿sí? Entonces, si dividimos entre Cb, me queda como Cp entre Cb, pues es gamma, menos 1, igual a Nr entre Cb, ¿sí? Por lo tanto, esta de aquí se puede escribir como T si divido entre Cb, ¿no? Bueno, saco la potencia de 1 entre Cb, es decir, esto entre Cb, ¿no? Entonces me queda T por B entre N, por NR a la NR entre Cb, que es esta cantidad que tengo de acá, que es gamma menos 1. Entonces me queda T por B a la gamma menos 1, igual a una constante a la 1 entre Cb, ¿no? Pero sigue siendo una constante que le puedo poner una K, ¿no? O una C'. Entonces esta, y de aquí para acá, pues es simplemente sustituir T con la ecuación de estado, ¿sí? O sea, con la ecuación C que P por B es igual a NRT. Entonces sustituyo T, que es P por B entre NR, aquí, y me queda esta expresión, ¿sí? O sea, va a haber un volumen, pero pues divido entre, multiplico por B y me queda esta expresión. ¿De acuerdo? No sé si alguna vez hayan visto cómo se deduce esta expresión de las curvas adiabáticas, PB a la gamma. Pero así es como se obtiene. ¿Alguna duda? ¿No? De momento no, profe. Ok. Pues vamos a hacerlo con la ecuación de Van der Waals. Entonces, ¿cuáles son las, o sea, la ecuación de Van der Waals? No, sus curvas adiabáticas no son PB a la gamma igual a una constante, sino son otra cosa. Entonces, ¿cómo serían las curvas adiabáticas? ¿Sí queda claro lo que queremos calcular? Pues, ¿cuáles serían la expresión de las curvas adiabáticas?
Van der Waals. Pues, ¿por qué no la intentan calcularlas, sus expresiones? Pueden ponerlo, lo más sencillo es que lo hagan en términos de T y B, como lo hicimos ahorita. ¿Sí? Si se dan cuenta, al calcularlo, partimos de esta expresión de acá. Esta de acá. Y lo más natural es que salga en las variables T y B. ¿Sí? Y después se puede pasar a las variables P y B, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarían las curvas adiabáticas para la ecuación de Van der Waals?
Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Lo voy a ir haciendo y si quieren después comparan con lo que han estado haciendo para no hacerlo también demasiado largo esto. Entonces, una vez más, ¿no? Partimos de la diferencial de la primera ley, que es dQ igual a du más PdV. Aquí está ya en energía molar y en volumen molar. Entonces tenemos la expresión de la energía y es lo que podemos calcular primero aquí en la diferencial de la energía. La diferencial de la energía, lo voy a hacer acá. ¿Cuánto me queda? Pues U0 es una constante. Recuerden que esta es la derivada parcial de U respecto de T por dt, etcétera, ¿no? Pero podemos irlo haciendo de aquí, ¿no? CB es una constante y ahora la diferencial de esta cantidad, que es la T, pues es simplemente dt porque T es la variable, ¿sí? Menos A, que es este término constante, y ahora la diferencial de 1 entre B, pues es la parcial de B de esto, ¿no? Respecto de B por dB, es decir, menos A, y ahora la derivada respecto de B, que es menos, la derivada es menos B cuadrada, entonces me convierte en un más A entre B cuadrada por dB. ¿Sí? Esa es la diferencial de la energía a partir de esta expresión que ya tenemos acá. ¿Sí? Entonces, puedo ya sustituirlo. Es conveniente que cuando lo quieran calcular para otro sistema, ¿no? Lo hagan de esta manera. ¿Sí? Primero calculen la diferencial de la energía, sustituyan esa expresión y en la diferencial del calor y ya les va a dar la ecuación diferencial, ¿sí? Obviamente tenemos que hacer dQ igual a 0. Entonces lo voy a hacer CB dt más A entre B cuadrada por dB, ¿sí? Y ahora más P. Y aquí tienen que sustituir la ecuación de estado, ¿sí? Entonces me queda más y ahora ya tengo que sustituir P, que es RT, por B menos B, menos A entre B cuadrada. Todo eso por dB, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo tienen que hacer de esta manera? Porque aquí se va a simplificar y aquí lo podemos notar. Entonces aquí se me cancela este término, este de acá con este de acá, ¿sí? Entonces lo que podemos escribir es ahora, eliminando ese término, pues me queda que dQ es igual a CB por dt menos, no más, RT dB menos B por la diferencial del volumen. ¿Sí? Ahora vean que aquí aparece una T, que es la temperatura. ¿Sí? Para un proceso adiabático esto vale 0, ¿no? Para un proceso adiabático, ¿sí? Entonces déjenme, bueno, lo voy a hacer. Y ahorita vemos que esta cantidad ya vamos a definir una nueva variable de estado que es la entropía, ¿sí? Pero antes vamos a integrarla, ¿no?
Entonces, para el proceso adiabático esto vale 0, ¿sí? Entonces lo voy a hacer de este lado, de hecho. Aquí lo voy a hacer. Entonces, en el proceso adiabático esto es 0, y me queda que CB por DT más RT por B menos B, diferencial de B es igual a 0, ¿sí? Ahora, este término todavía tiene la temperatura, que es T, la variable T, y aquí tengo la diferencial en B. Y de este lado, pues CB es constante, que es lo que estamos suponiendo. Entonces, si dividimos entre T, como sucedió con el gas ideal, podemos integrar para encontrar las ecuaciones de las curvas adiabáticas, ¿sí? Es decir, CB en DT entre T más R dB por B menos B igual a 0. Y ahora sí, solo este primer término solo depende de la temperatura. Por lo tanto, puedo integrar. Y este segundo término solo depende del volumen, de la variable B minúscula, el volumen molar. Por lo tanto, puedo integrar, ¿sí? Entonces, puedo integrar, que me quedaría la integral en CB dt entre T más la integral de R de B menos B igual a 0. Una vez más, lo podemos hacer de un estado inicial a un estado final o mantener una constante global, ¿no? Lo voy a hacer así, manteniendo una constante global. Entonces integro de manera indefinida, ¿sí? Y añado una constante global. Entonces me queda CB, la integral de dt entre t, me queda el logaritmo de t más r, que es una constante, y la integral de db entre b menos b, pues es también logaritmo, ¿no? Igual a 0. Perdón, aquí tenemos que poner una constante. Como lo hice con el gas ideal, puedo manejar una constante en términos de logaritmo, una constante c, ¿sí? Todo solo para simplificar, ¿no? Y ahora, pues, puedo sacar la exponencial, ¿no? La función inversa, que es la exponencial, el logaritmo. Bueno, primero lo que tengo que hacer es logaritmo de t a la cb, ¿sí? Usar propiedades de logaritmo, de esta potencia, de este término que es un coeficiente, entra al logaritmo como una potencia, y aquí también logaritmo de, me va a quedar d menos b a la r. En el gas ideal salía una n, pero aquí como todo está en términos de volumen molar, no es, esa n no aparece, ¿no? Y todo eso por el logaritmo de una constante, ¿no? Es decir, esto se puede escribir como logaritmo de t a la cb por b menos b a la r, todo eso por logaritmo de una constante. Y aplico la función inversa y me queda que t a la cb por b menos b a la r es igual a una constante, y estas son las curvas adiabáticas, ¿sí? En T y B, ¿no? La temperatura y el volumen molar. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda? Fíjense que se puede escribir también como T. Si aplicamos, si sacamos la potencia de 1 entre CB, ¿sí? Lo puedo escribir como algo parecido, pero no como el gas ideal. Me queda B menos B a la R, perdón, a la R entre CB, y todo es una constante. Fíjense que esta cantidad, R entre CB, para el gas ideal era gamma menos 1, ¿sí? Aquí ya no, ¿sí? Porque aquí CP menos CB ya no es NR, ¿sí? Para el gas de Van der Waals, pues ya obtuvimos que CP menos CB era... no lo puse, pero espero que les quede claro que ya no es CP menos CB, ya no es NR, como en el gas ideal, ¿sí? Entonces, las curvas adiabáticas están dadas por esta expresión. Se puede pasar a la presión también, P y B, usando la ecuación de estado de Van der Waals. Ahora ya nada más para terminar, ¿alguna duda respecto de esto, de esta integración y cómo quedaron para las curvas adiabáticas para el gas de Van der Waals? ¿Hay dudas? ¿Todavía siguen? Pues por el momento no. Ok. Ahora, bueno, entonces voy a regresar a esta expresión, ¿sí? Ya vimos que si lo hago a 0, igual a 0, pues obtengo las curvas adiabáticas, ¿sí? En un proceso adiabático. Sin embargo, lo que puedo hacer es ahora dividir entre t, ¿sí? Entonces aquí va algo también importante, ¿sí? Esta diferencial de Q no es una variable de estado, es decir, yo no, o sea, el calor, ¿sí? No puedo encontrar una función que dependa, una Q que dependa de T, integrando, entre comillas, de T y de B. O sea, eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque físicamente porque el calor no es una diferencial exacta, es decir, no existe esta función, ¿sí? Depende del proceso. Eso significa que no sea una diferencial exacta, es decir, no existe una función Q de T y B. Eso no es posible, ¿sí? Sin embargo, siempre que tenemos una diferencial que no es exacta, la podemos convertir en exacta, multiplicando por alguna función, algún factor, ¿sí? Eso también se ve en matemáticas. Ese factor se le llama factor integrante, ¿sí? Desde el punto de vista matemático. Eso es simplemente matemáticas, ¿sí? Y el resultado importante en física es que la diferencial del calor acepta o tiene un factor integrante que es el inverso de la temperatura, ¿sí? Entonces, dQ entre T, si divido entre T, eso se me convierte en una diferencial exacta y le llamamos entropía. Entonces lo voy a escribir ds. O sea, es por definición, ¿sí? Eso se llama la entropía, es una variable de estado.
¿Qué significa? Que sea una variable de estado, que sí hay una función S que depende de T y B, ¿sí? O sea, eso es que puedo integrar esta diferencial, ¿sí? Ahora, de este lado, o sea, eso es la definición, ¿sí? Así se define, se puede, hay una equivalencia de esto con la segunda ley de la termodinámica, pero ahorita no nos interesa eso, es simplemente que vean que esta diferencial de Q entre T es una nueva diferencial, es una variable de estado que le llamamos entropía, ¿sí? Y es igual a partir de la primera ley de esta expresión, ¿sí? Bueno, la que tenemos arriba. No sé si hacerlo aquí con este ejemplo. A ver, déjenme ponerlo en general, ¿sí? Entonces, la expresión general está acá. Este de acá, ¿no? Este de acá que estoy remarcando. ¿Sí? Entonces, esto dividido entre T me queda como la diferencial de la energía entre la temperatura, ¿sí? Que es este primer término, menos la diferencial del trabajo, pero yo voy a escribir explícitamente que es PdB, ¿sí? Es la diferencial del trabajo. Entonces me queda más PdB entre T. Y esta es la diferencial de la entropía. No estoy diciendo cuáles son sus propiedades, y eso tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Es simplemente ahorita identificar que existe otra variable de estado que le llamamos entropía para un gas, en este caso, ¿sí? Al tener yo una diferencial de esa función, lo que puedo hacer es integrarla, ¿sí? Solamente me falta escribir pues todo este término, ¿sí? La diferencial de la energía entre T y P entre T por la diferencial del volumen. Si la integro, pues encuentro la función entropía. O sea, todo eso es lo mismo, ¿no? Que es una variable de estado, que existe una función, que es una función S, que es la entropía, que es función de T y B, ¿sí? No pasa con el calor, eso es lo que quisiera que quedara claro también. Bueno, vamos a hacerlo con el gas ideal, ¿sí? Entonces, el gas ideal, ya para terminar, con el gas ideal, ¿no? Entonces, siempre que vayan a resolver un problema, pues lo primero es que si les dicen que es gas ideal, pues escriban sus ecuaciones, ¿no? nRT y también la energía interna, que es CB por T más U0, ¿sí? Y ahora, pues, vamos a añadir una nueva función que es la entropía, ¿sí? Después veremos qué propiedades tiene esta función. Tiene propiedades importantes. Entonces, la diferencial de la entropía, ¿sí? Pues es la diferencial de U. Para el gas ideal, pues tengo que dU es igual a CB de T más, ese es digamos, el truco siempre que tienen que aplicar, ¿sí? La sugerencia. Si van a integrar la entropía o quieren encontrar las curvas adiabáticos, calculen la diferencial de la energía, ¿sí? De U, pónganlo en la expresión de la diferencial de la entropía, donde queda CB
de t entre t más, y ahora P entre T, sustitúyanlo con la ecuación de estado. Entonces de aquí me queda que P entre T es NR entre B. Entonces P entre T, que es este término, me queda NR entre B por DB. Y ya pueden integrar. Vean que todo este término, ¿sí? Bueno, todo este de acá solo depende de T. Y todo este otro término solo depende de B. Entonces pueden integrar porque aquí está la diferencial de T y aquí está la diferencial de B. ¿Sí? Las cosas se complicarían si aquí tuviera una función de T y de B. Y aquí también. Pero no estamos viendo esos ejemplos. ¿Sí? Yo espero que en los ejemplos que se podría presentar para una olimpiada, pues serían de este tipo. ¿Sí? Quizás hasta podamos ver el caso general después, pero voy a, dependiendo si nos da tiempo. Bueno, entonces, continuando, ya podemos integrar, ¿sí? Entonces, integro en todos los términos, ¿no? Aquí en ds, igual a la integral entre de cb de t, entre t, más la integral de nr entre b db, ¿sí? Y puedo integrar cada término porque solo depende de esa variable. Entonces aquí la integral en ds pues me da simplemente s. Una vez más, lo pueden hacer desde un estado inicial a un estado final, o sea, con valores iniciales. S0, T0 y B0. ¿Sí? O integrar de manera indefinida cada una de las integrales y cargar una constante global que va a depender de estos valores iniciales. Lo voy a hacer así. Entonces me queda la integral en ds, pues s, simplemente. Y aquí la cb es una constante y me queda cb logaritmo de t más nr logaritmo de b. ¿Sí? Más una constante, y esa constante precisamente va a ser S0, que va a depender de T0 y B0. ¿Sí? Es decir, S menos S0, S es función de T y de B. Déjenme ponerlo aquí. S depende de T y de B, ¿no? Aquí está, T y B. Y es una S0, que es una entropía del estado inicial T0, B0, más CB, logaritmo de T, más NR, logaritmo de B. Este es para el gas ideal, ¿sí? Entonces, de tarea, de ejercicio, pueden hacerlo para la entropía, ¿no? ¿Cuál sería la entropía de T y de B para Van der Waals? ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, bueno, ¿qué pasa en las curvas adiabáticas? ¿Qué se mantiene constante?
O sea, las curvas adiabáticas son aquel, un proceso adiabático es aquel en el cual no hay intercambio de calor, ¿no? Del sistema con el ambiente, ¿no? Con los alrededores. Pero ¿qué es equivalente en estas curvas adiabáticas o en un proceso adiabático que se mantiene constante? Un proceso isotérmico, la temperatura es constante; un proceso isocórico, el volumen es constante; un proceso isobárico, la presión se mantiene constante. En un proceso adiabático no hay intercambio de calor, pero que se mantiene constante. Ahí se mantiene la entropía constante. Eso, ¿no? Entonces, en un proceso adiabático, porque la entropía pues es de Q entre dt, ¿sí? Aquí hay ciertas sutilidades, cosas sutiles, sobre todo los procesos, ¿no? Cuando son reversibles e irreversibles. Pero dejando eso de fuera, un proceso adiabático es un proceso a entropía constante. Entropía constante. Se le suele poner como isentrópicos. Proceso isentrópico. ¿Sí? Entonces, en un proceso adiabático, la entropía es constante y de hecho se puede obtener, ya que tienen la expresión de la entropía, ¿no? Un proceso es cuando S se mantiene constante, ¿no? O sea, un proceso adiabático es cuando todo esto es constante. Por ejemplo, aquí, para el gas ideal, pues tenemos que S menos S0 es igual a CB logaritmo de T más NR logaritmo de B. Cuando esto es constante, pues es un proceso adiabático, ¿no? O isentrópico. Y se obtienen las mismas curvas que hicimos antes. Simplemente aquí hay que ya, ¿no? De aquí, o sea, de esta expresión, se puede obtener que T por B a la gamma menos 1 igual a una constante, ¿no? Entonces, si tienen las curvas, digo, la expresión de la entropía, tienen automáticamente las curvas de los procesos adiabáticos. ¿Alguna duda?